Biblia conmigo en Lucas capítulo 4, versículos 14 al 30. Lucas capítulo 4, ahí está la pantalla, versículos del 14 al 30. Seguimos con la serie El Evangelio de Lucas. Jesús, el Salvador de los marginados. Estamos estudiando Lucas, capítulo por capítulo, bajo ese tema de ver a Jesús como el Salvador de los marginados. Este es el sermón número 16 de la serie que hemos venido estudiando entre los miércoles y los domingos. El último sermón dominical fue Lucas, capítulo 4, versículos 1 y 2, ¿se acuerdan? Donde hablamos del desierto como una prueba, como un escenario de prueba y de tentación. ¿Cuál fue el último tema? Lucas, capítulo 4, del 1 al 2, el desierto como un escenario que puede ser para probarnos, pero también para ser tentados. Y durante la semana, los miércoles estuvimos profundizando en las 3 tentaciones que Jesús vivió a modo de estudio bíblico. Y antes de leer el pasaje, quiero que tengan en cuenta que con las tentaciones, es decir, lo que estudiamos la semana pasada, se cierra, llamémoslo así, una etapa de preparación de Jesús. Hay que leer el pasaje para generar expectativa en lo que vamos a leer. Lucas nos estuvo narrando cómo Jesús fue preparado antes de iniciar en este capítulo. Vimos el anuncio de su nacimiento, ¿se acuerdan? Vimos la infancia de Jesús, vimos su bautismo, vimos la prueba en el desierto, la tentación del diablo. Todo eso fue necesario para el capítulo de hoy. Una preparación para el ministerio que Jesús va a iniciar. Y yo creo que cada enseñanza que hemos visto hasta ahora, Dios también nos ha estado preparando para la visión que tenemos este año, o para el lema que tenemos este año. El lema de cultivar, ¿se acuerdan? Una cultura de discipulado y de evangelismo. Mire los temas que hemos visto hasta ahora como una preparación para que también desarrollemos eso. Cuando Dios habla, tenemos que tener cuidado de no caer en la incredulidad como Zacarías. Capítulo 1. Cuando Dios habla, tenemos que aprender a responder como María, también capítulo 1. ¿Qué dijo María? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuando Dios habla, nos prepara para el sufrimiento, como lo hizo Simeón, ¿te acuerdas? Con María también, que la preparó para el sufrimiento. Una espada atravesará tu alma. Cuando Dios habla y nos afirma en nuestra identidad como hijos, nos recuerda que antes de servir en cualquier ministerio, somos sus hijos amados. ¿Se acuerdan? Como Jesús cuando fue bautizado. Antes de la misión viene una identidad. Eres mi hijo amado. No servimos para ser amados, servimos porque ya somos amados en Cristo.
Mire todo lo que el Señor nos ha venido diciendo, cómo nos ha preparado para el tema de hoy. Y así como la identidad de Jesús como hijo lo sostuvo en las tentaciones, su identidad como hijo te va a sostener en las tentaciones. Creo que varias de las tentaciones que expusimos los miércoles fuimos probados y algunos fueron tentados por el enemigo de esa manera. Y aprendimos a través de las tentaciones a no creer en las mentiras del enemigo. Nuevamente para prepararnos cuando iniciemos el ministerio o iniciemos lo que Jesús nos va a contar en este pasaje. Así que Jesús fue preparado antes de iniciar su ministerio y Dios también nos está preparando para desarrollar una cultura de discipulado y de evangelismo. ¿Cómo titula su Biblia? Capítulo 4, versículo 14. ¿Qué tema le da? ¿Cómo? Ministerio en Galilea. El ministerio de Jesús en Galilea. Lucas capítulo 4, versículo 14. Hasta el capítulo 9, versículo 50, tenga esto como un panorama general. Lucas nos va a narrar el ministerio público de Jesús en Galilea. Y nos va a resaltar todo lo que Jesús hace. Va a hacer mucha énfasis en las acciones, en lo que Jesús hace. Y vamos a aprender de Jesús cómo Él ora, cómo Él llama, cómo Él modela, cómo Él equipa a sus discípulos a que sean y hagan discípulos. Pero también en toda esta sección del capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 9, versículo 50, vamos a ver los desafíos y las oposiciones que Jesús va a enfrentar. Aquí un spoiler de todo lo que veremos a partir de este momento, porque ya cambiamos a otra etapa. Pasamos de la preparación al ministerio público de Jesús. Y ahora sí, el pasaje que vamos a leer es clave porque es una visión panorámica. Haga de cuenta que usted se aleja, tiene una visión panorámica que resume el ministerio de Jesús hacia los marginados, pero también anticipa el rechazo que enfrenta o que va a enfrentar de los corazones incrédulos. Este pasaje es así como una visión panorámica. Me va a resumir el ministerio de Jesús hacia los marginados, pero me va a anticipar el rechazo que Él va a enfrentar de los corazones incrédulos. Y ahora que leamos el texto, usted notará que es una historia dramática en la vida pública de Jesús. Comienza con admiración y termina con un intento de asesinato en cuestión de minutos. Entonces, si usted va a tomar nota, la diapositiva, quiero que veamos 3 momentos en el texto y lo vaya notando conmigo mientras vamos a leer el pasaje. Vamos a ver en el pasaje la admiración. Jesús es alabado por todo y es revelado. Vamos a ver el cuestionamiento. Jesús es criticado y Él confronta. Y vamos a ver el rechazo. Jesús es echado y Él se aparta. Y lo vamos a estudiar bajo el título del asombro. No ayuda mucho la imagen, el color. Del asombro, de la admiración o del asombro al rechazo. Ahora sí, si usted
Tiene su Biblia ahí abierta. Quiero que leamos el texto. Y mientras estamos leyendo, subraye la palabra todos, simplemente como un ejercicio de observación. Subraye la palabra todo y analice cómo la palabra todo se va desarrollando. Lucas capítulo 4, verso 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y las nuevas o la fama acerca de él se divulgaron por toda aquella región y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Subraye eso. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Hay una cita: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, primero. Segundo, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Tercero, y la recuperación de la vista a los ciegos. Cuarto, a poner en libertad a los oprimidos. Y quinto, a proclamar el año favorable del Señor. Versículo 20. Cerrando el libro, lo devolvió al instante y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me citarán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Otro ejemplo: muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Verso 28. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde allí. Un intento de homicidio ahí. Pero él, pasando por medio de ellos, se fue. Esta es la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en esta mañana con esta palabra. Ayuda al predicador a ser fiel, relevante y claro al comunicar. Que podamos identificarnos con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Si notó cuántas veces se repite la palabra todos. Y la forma como se desarrolló la palabra. ¿Sí lo notó? Primero, versículo 1, todos alaban. Luego, todos hablan bien de él. Versículo 22. Primero en el versículo 15, todos lo alaban. Luego en el versículo 22, todos hablan bien de él.
y se maravillan de sus palabras. Y finalmente todos se llenan de ira e intentan matarlo, versículo 28. Por eso llamé el mensaje de la admiración o del asombro al rechazo. Miran cómo se cambia. Y quiero empezar con un caso hipotético en la diapositiva. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Son casos hipotéticos, producto de mi imaginación y de la vida real. Eso, ahí está. Ay, no, esa imagen no ayuda. Se la voy a mandar por el grupo de la iglesia. Pero lo voy a leer. Imagina un pastor, es el caso del pastor y la iglesia. Imagina un pastor que llega a una iglesia con una carga genuina por ver a su congregación crecer en Cristo. Es la primera imagen. Las primeras semanas son hermosas. La iglesia está animada. Dicen cosas como: ¡qué predicación tan clara! Se siente la presencia de Dios. Este pastor sí enseña la palabra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios y a su nombre! ¿Ustedes qué dicen? Digan amén. Y dicen, y no se queda en el púlpito. El pastor visita, se involucra en los grupos en casa. Es la segunda imagen. Escucha, aconseja, se ríe con ellos, comparte la mesa de su casa, se vuelve cercano, accesible, real. Y entonces dicen, nos gusta, porque no es un pastor distante, es uno de nosotros. No solo es nuestro pastor, oye esta frase, es nuestro amigo. La congregación lo admira. Pero con el paso del tiempo, ese pastor empieza a hacer algo más que animar. Empieza a confrontar. Predica sobre el pecado que nadie quiere nombrar. Habla de no solo asistir a la iglesia, sino de vivir la iglesia durante la semana. Llama al compromiso y a dejar la comodidad espiritual. Llama a identificarse con la visión, con el lema del año, con la identidad de la iglesia. Llama a practicar la vulnerabilidad, a ser enseñable, a rendir cuentas, a tener sentido de pertenencia por la iglesia, y empieza a tocar áreas que por años nadie se había atrevido a tocar, a poner el dedo en la llaga. Y entonces algo cambia. Por la familiaridad y la confianza que tenían con el pastor, su voz empieza a perder peso en sus corazones. Y empiezan a cuestionar lo que dice. Los mismos que lo admiraban al principio por su predicación tan clara, tan relevante, tan fiel a las escrituras, dicen: ¿qué se cree este para hablarnos así? ¿No estás siendo demasiado duro? ¿No me estás comprendiendo? ¿No será que te estás exagerando un poco? No me parece lo que estás enseñando. Me molesta lo que estás haciendo. Y lo que comenzó con aplausos, ahora se llena de resistencia. En algunos casos de un rechazo abierto. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué creen ustedes que pasa? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, producto de la imaginación. Este pastor empezó siendo admirado y luego confrontado. Yo les propongo esta posible respuesta. La siguiente imagen.
Ya está mejor. Yo creo que es por la familiaridad que lleva a la congregación a la incredulidad y endurecer sus corazones para que no escuchen la voz de Dios. Por lo familiar, lo cercano que eran con el pastor, eso lleva a la incredulidad, a cerrar sus corazones y a no querer escuchar. Dicho de otra manera, la familiaridad alimenta la incredulidad y la incredulidad endurece el corazón para no escuchar la voz de Dios. Pero la gracia de Jesús sigue disponible en los que se humillan y reciben su palabra. Y esta es la idea que yo veo en el texto. Jesús pasa de ser admirado, ser rechazado, pero por la familiaridad y la incredulidad de la gente es rechazado. Y quiero que lo veamos en los tres momentos que les mencioné al principio. Empezamos con la admiración. Que el primer momento de la historia vemos la admiración. Podemos notar que Lucas nos resume el ministerio de Jesús en 2 versículos. Noten. Versos 14 y 15. Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu y su fama se divulgó por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era alabado por todos. Alabado por todos. Y es interesante que en estos 2 versículos Lucas nos presenta la fama que Jesús había alcanzado. Meses, quizás un año entero de ministerio resumidos en esos 2 versículos. Su fama se difundía y era alabado por todos. Lucas resume lo que pasó, lo que demoró Jesús en llegar a eso. ¿Por qué Lucas hace eso? ¿Por qué no da más detalles? Creo yo que porque al igual que los otros evangelistas, el objetivo de Lucas no es narrar una biografía cronológica de Jesús. El objetivo de Lucas es guiarnos a entender quién es Jesús, su misión y cómo responde la gente a Jesús y a su ministerio. Entonces, él resume rápidamente eso porque él quiere llegar a Nazaret. Él quiere llegar a lo que pasó en Nazaret. Y es interesante eso, porque en Nazaret Jesús declara públicamente quién es él, define su misión, como le mencioné al inicio, con los marginados, pero también el rechazo que enfrenta. ¿Sí? Quiero que analicemos la admiración y vayamos conectándolo con nuestra vida, con nuestro tiempo aquí en la iglesia. Miren lo que dice el versículo 16. Jesús llega a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró a la sinagoga en el día de reposo. Cuando se levantaron a leer las escrituras, le dieron el libro del profeta Isaías para que lo leyera y luego le explicara. Y es interesante que el texto que le correspondía a Jesús era Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Eso uno no lee completo, lee solamente una parte. Deja por fuera ciertas cosas porque quería hacer énfasis en algo. Pero este texto de Isaías 61 anunciaba la restauración y la libertad de Israel cuando llegara el Mesías. Y cuando se escribió Isaías 61, el pueblo estaba exiliado, posiblemente en Babilonia. El profeta escribió anunciando que un día el Espíritu Santo ungiría a su siervo y lo usaría para las 5 cosas que mencionamos. Para anunciar el evangelio a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para recuperar la vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor.
Era un mensaje que daba esperanza. Era un mensaje que les recordaba que Dios no se había olvidado de su pueblo, que vendría un tiempo de restauración y de libertad. Imagínese usted la situación del pueblo, oprimido, desanimado, cansado, y te dicen, un día vas a salir de esto. ¿Hasta cuándo va a llegar ese día? El día en que Dios va a proclamar el favor sobre su pueblo. Cuando usted lee en su Biblia esa expresión, versículo 19, para proclamar el año favorable del Señor, ¿usted sabía que eso es una expresión o una alusión al año de jubileo? ¿Haya escuchado esa palabra, el año de jubileo? El año de jubileo se describe por allá en Levítico 25. Era un tiempo donde las deudas eran canceladas, los esclavos eran liberados y las tierras que habían sido vendidas volvían a sus familias. Era una ley que representaba y anunciaba la misericordia y la justicia integral que Dios traería. Y Jesús dice que estas buenas nuevas y esta libertad era para los pobres. Ténganme paciencia, estoy explicando porque luego lo voy a conectar con nosotros. Ténganme paciencia para que note cómo esto es relevante. El texto habla de un año favorable, el año de jubileo, el año donde se restauraba todo, los cautivos eran libres, los esclavos eran libres. Y Jesús dice en el texto que esa buena noticia es para los pobres. Los pobres en el Antiguo Testamento no se refiere solamente a las personas que no tienen mucho dinero. Los pobres también se refiere a las personas de bajo estatus social en la cultura. Los discapacitados, las mujeres, eran consideradas pobres en esa cultura. Los niños, los ancianos, los marginados sociales, los extranjeros eran pobres, era gente que la excluían. En otras palabras, la llegada del Mesías devolvía la esperanza porque era un nuevo comienzo, lo que nadie quiere. Jesús vino a acercarse a ellos. Así que Jesús, luego de leer la profecía, cierra el libro, lo entrega al asistente y se sienta. Mira la imagen. En la cultura, sentarse era la postura de un maestro que va a explicar. Jesús se subió al monte y se sentó, era voy a enseñar. Entonces Jesús se sienta porque va a enseñar. Va a explicar la profecía. Todos los ojos en la sinagoga están fijos en él, versículo 20. No era para menos. Acaban de escuchar una de las promesas más grandes de la historia de Israel. Tal vez algunos al recordar la promesa se conmovieron, casi con las lágrimas en los ojos. Y de repente, con esa autoridad y seguridad que caracterizaba a Jesús, dice algo que lo cambia todo. ¿Qué es lo que dice Jesús? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de Dios. No dice algún día, lo que estaban acostumbrados a escuchar cuando se leía esto, algún día vendrá el Mesías y nos devolverá la esperanza, nos va a liberar, las deudas serán canceladas. Dirán algunos amén. Dice, hoy se cumple la escritura. Está diciendo, el Mesías ha llegado y soy yo. Vine a traer buena noticia a los pobres, a darles libertad y restaurarlos. Hoy se ha cumplido la escritura. ¿Cuál es la primera reacción de los oyentes? Según el versículo 22, la parte A.
todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. La admiración por Jesús. Se maravillaban de la forma como hablaba. Se maravillaban por su enseñanza. ¡Wow! ¡Qué predicación fiel, relevante y clara! ¡Wow! ¿Con qué autoridad habla este predicador? Pero luego, como veremos en el segundo punto, lo cuestiona. Y esto es muy parecido a lo que pasa hoy a nivel general en las iglesias. Cuando uno se emociona con una predicación. ¿Cuántos se han emocionado con una predicación? Con un estudio bíblico los miércoles. Con un taller de los salmos. ¡Wow! Hasta el predicador lloró el domingo pasado. ¡Wow! Y uno se emociona. Cuando hablaron de los salmos, eso me atravesó. Admiramos el contenido, la claridad, la profundidad, la relevancia con la que habla. Me habla a mi necesidad. Qué buena enseñanza, qué clara explicación, qué palabra tan poderosa. Pero una cosa es admirar lo que Jesús dice y una distinta es rendirse y obedecer lo que Jesús demanda. Una cosa es escuchar una buena predicación y deleitarse en la forma tan fiel que la explica, la expone. Y otra cosa es rendirse y exponerse a ella, obedecerla. Como conversábamos ayer en el ayuno, ¿cierto? A veces somos consumidores de la palabra y poco hacedores. Y la pregunta es, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué suele pasar que admiramos un buen mensaje, pero nos resistimos a obedecerlo? ¿Por qué sucede que nos maravillamos con la claridad de la predicación, pero cerramos nuestro corazón y no obedecemos? El segundo momento del pasaje menciona una razón de otras que pueden haber. El cuestionamiento. El verso 22, en la parte B, nos dice que todos los oyentes, aparte de admirar a Jesús y maravillarse por sus palabras, lo cuestionan. ¿Qué dicen? ¿No es este el hijo de José? O sea, en otras palabras, ¿no te conocemos desde pequeño? En el Evangelio de Marcos y de Mateo, donde se cuenta la misma historia, es más clara la reacción. Marcos dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simeón? Marcos capítulo 6. Es decir, no conocemos su oficio, que te dedicas a la carpintería. No conocemos a tu familia. Mateo lo dice así. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Y note esto. ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Mateo 13. O sea, en otras palabras, como en el caso hipotético que les comenté al inicio, ¿quién se está creyendo para hablarnos así? Nosotros te conocemos, crecimos contigo, nos hemos criado, hemos estado en tu casa, hemos comido, hemos jugado contigo. ¿Quién se cree Si notan que la reacción que están teniendo todos los habitantes de Nazaret con la enseñanza de Jesús está relacionado con la familiaridad.
Lo están cuestionando, les cuesta creerle, les cuesta recibir su mensaje porque lo conocen desde niño, porque conocen su familia. Eso se llama familiaridad. Esa confianza y esa cercanía mal manejada cierra el corazón para no escuchar a Jesús. Viene tu hija o tu hijo a hablarte del Señor. ¿Qué me va a decir esta niña? Si yo te crié, ¿le va a enseñar a tu papá a ser hijo? O viceversa, viene el esposo que no ora mucho, no lee mucho la Biblia. Mija, vamos a orar, vamos a leer la palabra en serio. Entonces tú estás orando ahí como con el ojito así y viéndolo. ¿Qué va a hablarle por mí? O sea, la familiaridad, esa confianza malsana puede cerrar el corazón. O sea, la familiaridad hizo que perdieran el asombro. La cercanía con Jesús se convirtió en un obstáculo para creer verdaderamente en Él. Y aún así, Jesús se presentó como el Mesías, anunciando libertad, restauración y el año favorable del Señor. La profecía. Por eso insisto con mi frase. La familiaridad alimenta la incredulidad y la incredulidad endurece el corazón para no escuchar la voz de Dios. Pero la gracia de Jesús sigue disponible a los que se humillan y reciben su palabra. Porque a pesar de eso, Jesús sigue anunciándoles el Evangelio. Lo veremos más adelante en el resto del Evangelio. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que eso está pasando hoy? Que a veces podemos estar tan acostumbrados a escuchar la palabra, acostumbrados a venir a la iglesia, acostumbrados a escuchar predicaciones, que dejamos de escuchar con humildad y temor. Y pensamos, no, ya yo eso me lo sé. ¿De qué van a hablar? ¿Cuál es el pasaje que usted más se sabe? Juan 16. Ay, ya yo eso me lo sé. Eso ya lo había escuchado. Eso no es para mí. En algunos casos también pasa con las personas que Dios quiere usar para hablarnos. Y dependiendo de quién predique, nos disponemos para escuchar. Que si hoy no va a predicar el pastor, yo no escucho. ¿En serio? ¿En qué pones tu mirada? O viceversa. No, hoy va a predicar el pastor. Él habla mucho. Se demora mucho. Es que va a predicar fulano. No, hombre, no me gusta. O como lo conocemos un poco, pensamos que yo sé cómo es él. Yo lo conozco desde hace años. Yo sé sus defectos. Él no tiene autoridad para hablarme de ese tema. Y tocábamos el ejemplo en el discipulado, ¿cierto? Miren poníamos el ejemplo de Pedro, que negó al Señor Jesús 3 veces y lo maldijo. Salió huyendo. Nada que ver con el ministerio. Nada que ver con Jesús. Allá va Jesús a buscarlo, lo restaura y el Pedro que había negado a Jesús 3 veces se para después. Primera predicación o segunda predicación. Ustedes negaron al autor de la vida. Ustedes lo mataron. No falta que pensaba, ¿en serio? Nosotros, tú también lo negaste. Pero no. Pedro se para con seguridad. Ya fue perdonado, ya fue restaurado, ya fue limpiado. El Señor le dijo, ¿me amas? Sí, yo te amo.
Bueno, apacienta mis ovejas, y Pedro se paró, las voy a apacentar, a pesar de que te negué, me paro y hablo. ¿Sí me explico? Suele pasar que por los defectos que tiene la persona, decimos, es que no tiene autoridad para hablarnos del tema. Alejandra no me escucha en una predicación. Ella me conoce de pe a pa, y tengo un poco de defecto, pero es que no se trata de mí. Amén. Curioso lo que pasa después. Jesús no suaviza el mensaje al notar que lo están cuestionando. Jesús confronta. No es este el hijo de José. Y Jesús no dijo, bueno, ya no voy más, no predico más, no hablo más. Jesús no se dio intimidad por su pasado, por la familiaridad. Jesús se levanta en autoridad y empieza a confrontar. Verso 23. Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto que oímos que hiciste en Capernaum, hazlo también en esta tierra. Y Jesús conoce sus pensamientos. Él sabe que no están creyendo en Él realmente. Ellos querían señales, quieren milagros, quieren pruebas visibles, pero no quieren recibir el mensaje de que Jesús es el Mesías, el Salvador y el Señor. Los de Nazaret habían escuchado la fama que tenía en Capernaum, de los milagros que había hecho, y ahora quieren corroborarlo por sí mismo. En otras palabras, si en verdad eres quien dice ser, entonces haz milagros aquí también. Pero el problema es que querían los beneficios de Jesús, pero no querían rendirse verdaderamente a Jesús. Quieren a Jesús o quieren de Jesús, pero no a Jesús. ¿Sí notan la frase? Quieren de Jesús, pero no quieren a Jesús. Quieren lo que Él les puede dar, pero no lo quieren a Él como Señor y Salvador de sus vidas. Suele pasar cuando muchas personas buscan a Jesús porque quieren que les resuelva el problema, les sane la enfermedad, les quite una carga, les abra una puerta, les restaure algo. Les encantan las predicaciones enfocadas en lo que Jesús puede dar, y amén, porque Jesús te quiere dar eso. Pero cuando la predicación confronta el pecado, llama al arrepentimiento, a dejar el pecado, a dejar tu comodidad espiritual, a vivir la iglesia durante la semana, al compromiso, a tener identidad con la visión, con el lema del año, a practicar la vulnerabilidad, a ser enseñable, a rendir cuentas. Entonces, no nos gusta lo que me está diciendo. Quieren los milagros de Jesús, pero no el señorío de Jesús. Quieren de Jesús, pero no a Jesús en tu vida. Y así no funciona esto. Él te quiere ayudar, Él te quiere dar eso, pero quiere ir más allá. Es como cuando alguien va al médico porque quieren sentirse mejor, pero cuando el médico te dice, bueno, tienes que cambiar tu alimentación. Hay médicos que hablan durito, ¿verdad? Y lo confrontan a uno. Tienes que dejar ciertos hábitos, tienes que seguir este tratamiento, tienes que... Entonces responde, no, eso no. Quieren la sanidad, pero no quieren someterse al tratamiento. Y muchas veces así tratamos a Jesús. Queremos que nos ayude, que nos bendiga, que nos levante, pero no queremos que gobierne nuestra vida. Y Jesús, al ver la incredulidad, disfrazada de admiración, ¡oh, qué predicación! Pero ellos no están creyendo nada.
los confronta y les dice: de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. No quieren recibir el mensaje de que soy el Mesías, el Salvador, por la familiaridad que tienen conmigo. Y para confrontarnos de esto, Jesús no se queda allí. Menciona dos historias del Antiguo Testamento. Primero habla del profeta Elías. Dice que en Israel había muchas viudas durante el tiempo de hambre y de sequía, pero Dios no envió a Elías a ninguna de ellas, sino a una viuda extranjera en Sarepta de Sidón. Había mucha hambre en los tiempos de Elías y Dios quiso enviar la ayuda a una extranjera y no al pueblo. Luego menciona al profeta Eliseo. Dice que en Israel había muchos leprosos, pero ninguno fue limpiado sino Naamán el sirio. ¿Qué tienen en común estas vidas? O la viuda y Naamán, ¿que eran qué? Extranjeros. No pertenecían al pueblo de Israel. ¿Y notan lo que Jesús está diciendo? O sea, usa ejemplos para decir algo muy fuerte. Es una palabra dura. Mientras muchos en Israel cerraron sus corazones, personas de afuera sí creyeron y recibieron la gracia de Dios a través de Elías y Eliseo. Y ustedes que conocen las Escrituras, que dicen conocer a Dios, que me conocen desde pequeño, no están creyendo, porque están familiarizados y acostumbrados. Puede ser hoy con venir a la iglesia, con escuchar predicaciones, pero no estás cambiando. Cuando a uno lo confrontan así, tienes dos opciones. O agachas la cabeza, reconoces tu pecado, te arrepientes y por la gracia de Dios le pides ayuda para obedecer, o reaccionas como los de Nazaret. Tienes dos opciones, porque eso es lo que vemos en el último momento del pasaje, el rechazo. En el verso 28 en adelante dice que todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando le escucharon y lo echaron de la ciudad, llevándolo a una cumbre de un monte para matarlo. Al comienzo del pasaje todos lo alaban. Luego todos se maravillan de sus palabras. Y ahora todos se llenan de ira, del asombro o de la admiración, al rechazo o a la ira. Y tanto es la ira que lo quieren tirar de una cumbre. La admiración se convirtió en rechazo y en ira. ¿Y qué fue lo que produjo eso? La confrontación de Jesús. Benditas confrontaciones de Dios para nuestras vidas. Eso puede producir un cambio en nosotros o un rechazo o una ira si endureces tu corazón. La familiaridad alimenta la incredulidad y la incredulidad endurece el corazón para que no escuches la voz de Dios. Pero la gracia de Jesús sigue disponible a los que se humillan y reciben su palabra con fe. Nazaret tuvo al Mesías enfrente. Escucharon al Hijo de Dios predicar en persona, al mejor predicador. ¿Qué seminarista ni qué seminarista? El mejor predicador de la historia. Relevante, contaba historias fascinantes. Les llegaba al corazón. Y aún así, lo rechazaron. Y la pregunta de este texto que nos deja no es solamente admiras a Jesús. La pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecerlo
cuando sus palabras confronten tu vida. O te vas a llenar de ira contra el predicador o contra el mismo Jesús si el mensaje es muy duro. Esa es la pregunta. ¿Te vas a quedar en el asombro? Sí, bonito lo que Jesús quiere hacer y Él lo quiere hacer, mis amados hermanos. Él vino para eso. Él tiene una buena noticia para ti. Él te quiere liberar de eso. Pero no te quedes en la admiración. Porque cuando Jesús te quiere confrontar, es porque te quiere cambiar. Una cosa es emocionarse con Jesús y emocionarse con una buena predicación. Y otra cosa distinta es rendirse verdaderamente a Él y obedecer el mensaje. Y le oro a Dios para que no respondas como los de Nazaret, por favor. Para que no te llenes de ira en esta mañana porque el mensaje fue muy duro. Le oro al Señor para que tengas la gracia de responder como los de Capernaum. Y lo veremos el miércoles, que recibieron con gracia la palabra y vieron al Salvador, vieron al sanador, porque recibieron la palabra. Así que te dejo 3 invitaciones. Primero, no perdamos el asombro por Jesús y su palabra. Me fue Seba. El peligro de la familiaridad es escuchar tanto la verdad que dejamos de responder a ella. No perdamos el asombro por Jesús y su palabra. Así que algo práctico sería, escucha cada predicación como si Dios quisiera corregir algo en ti. Escucha cada predicación como si Dios quisiera escuchar, como si Dios quisiera corregir algo en ti. O sea, cuando vengas a la iglesia, ¿qué quiere Dios corregir de mí? Segunda implicación práctica. Ora antes del culto pidiendo un corazón sensible. Señor, dame sensibilidad para yo recibir tu palabra. Y cuando salgas de aquí, toma la decisión concreta de voy a obedecer al Señor en esto que me está pidiendo, porque ya le pediste un corazón sensible. Esa es la primera invitación. No perdamos el asombro por Jesús y su palabra. La segunda invitación es recibamos la confrontación con humildad. Porque la madurez espiritual no se demuestra solo escuchando la palabra, sino obedeciendo cuando nos confronta. Y una acción práctica sería, no te defiendas inmediatamente cuando la palabra de Dios te incomode. No te defiendas, no te justifiques. Más bien pregúntate, ¿qué quiere Dios cambiar de mí? Practica la vulnerabilidad y la rendición de cuentas. Y la tercera invitación es, no busquemos solo los beneficios de Jesús, sino su señorío. Jesús no vino solo para ayudarnos, sino para gobernar nuestra vida. No busquemos solo los beneficios de Jesús, sino también su señorío. Él no solo vino para ayudarnos, sino para gobernar nuestra vida.
Y una acción práctica sería: identifica un área que aún no has rendido a Cristo. ¿Cuál es esa área que no has rendido a Cristo? Tus finanzas, tus emociones, tu temperamento. Y obedece, aunque sea incómodo. Vive tu fe también fuera del culto durante la semana. Así que no perdamos el asombro por Jesús y su palabra. Recibamos la confrontación con humildad y no busquemos solo los beneficios de Jesús, sino su señorío. Amén. Los invito a que